Hacía rato que estaba esperando a ver cuándo se aplaudía al coro. Nos cuesta todavía ciertas, yo diría, licencias que son cariñosas. Hemos de reconocer que no estamos aplaudiendo a los hombres por lo que hacen como hombres, si bien han cantado estupendamente, sino al Dios que hace posible lo que los hombres pueden cantar. Y esta expresión de afecto entrañable debiera manifestarse, yo creo, más a menudo entre nosotros, porque forma parte de la libertad cristiana y del afecto cristiano. Gracias por la participación musical. Sabéis que yo soy un fanático del coro, me encanta. El Señor os bendiga y os utilice para su gloria. Antes de pasar a considerar este tema, yo quiero expresar a toda la Iglesia mi gratitud especial por todo lo que he recibido de vosotros a lo largo de estos días. Vuestra invitación, el afecto entrañable, el cariño, las manifestaciones de interés por Esther en Vigo. Ella está también sintiendo mucho vuestro afecto y lo agradece profundamente. Gracias por todo, que el Señor os ayude y os bendiga, y que en esta etapa que sigue adelante, en el recuerdo de 75 años que Dios ha hecho su obra aquí, sea una experiencia nueva cada día, en donde no solamente podáis tener la bendición de hablar a otros del amor de Dios, sino específicamente la bendición de vivir, cada uno de vosotros, el amor de Dios. Necesitamos un encuentro con Dios en el plano de la afectividad, en el plano de la relación, en el plano de la individualidad. No quiero decir con esto, lo he dicho estos días atrás, que la teología y la Biblia deben desaparecer. Líbrenos Dios de tal cosa. Es la base sustentante de nuestra fe. Pero no hay teología que produzca algo válido si no conduce a una experiencia personal de relación con Dios. Cuando la teología es simplemente teología, lo único que hace es calentar el cerebro, pero dejar frío el corazón. Y es necesario que comencemos a sentir lo que los discípulos de Maús sintieron cuando, caminando con Cristo, el Señor le abrió la Biblia, no para explicarles dogmática fría, sino para hablarles de la realidad de un Dios que funciona y que actúa conforme a su propósito. Dice el texto de Lucas que ellos sintieron cómo su corazón ardía dentro de sí cuando Cristo les hablaba en el camino. Llamo vuestra atención esta tarde a un texto de la carta primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Leemos el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, aunque me voy a referir especialmente, tomándolo simplemente como de fondo, ese versículo 8. Amados, dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en precio, en pago, en rescate, en redención por nuestros pecados. Dios se revela para que le conozcamos, y lo hace en esta ocasión desde la dimensión de su amor. El apóstol Juan, que es un teólogo que hila, digámoslo así, muy fino, lo veíamos el otro día cuando el equilibrio perfecto en relación con la persona de Jesucristo lo expresaba de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este hombre enormemente equilibrado da tres definiciones acerca de Dios que son propias de él. El apóstol Juan dice que Dios es luz, Jesucristo nuestro Señor es luz. Juan dice que Dios es espíritu, no un espíritu, sino el espíritu absoluto y perfecto. Pero Juan dice que Dios es amor. Y lo que trae como consecuencia, cuando tú conoces, no sabes intelectualmente, sino que conoces experimentalmente el amor de Dios, no tienes otra opción
que embargado, inundado por ese amor de Dios, amar como fuiste amado. El núcleo esencial del cristianismo es el amor. Y cuando Cristo definió ante los suyos cómo iban a ser identificados en el futuro, en medio de las gentes, cómo conocerían la gente a los cristianos, Cristo no les habla de religión. Vuelvo a enfatizar esto. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. Cristianismo no es dogmática. Cristianismo es vivencia. Cuando Cristo dice cómo seréis conocidos, no le dice a los discípulos, os conocerán por la homogeneidad de pensamiento, ni por la forma específica de creer en alguna o en todas las doctrinas. El mundo sabrá que me estáis siguiendo, que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Quiero decirte desde el principio que si tú eres incapaz de amar, no tienes mensaje que predicar. Si tú no eres capaz de amar como fuiste amado, no hables de amor, porque el mundo está cansado de palabras. El cristianismo en el mundo no está para dar discursos sobre el amor, está para amar, de la misma manera que hizo Jesús. Juan dice, Dios es amor. No es solamente que Dios ama, es que es amor en sí mismo. De otra manera, voy a decirlo de una forma muy radical. A Dios le va la vida si no ama. ¿Por qué? Porque el amor es una de las manifestaciones de la naturaleza divina. Por tanto, el Dios de la Biblia ama porque Él es amor. Y expresa esa grandeza admirable que tiene que ver con su condición natural por medio de actos de amor que se manifiestan y que la historia registra a lo largo de ella. Hay necesidad de hacer una distinción precisa en relación con el amor. El amor es algo mucho más elevado que la bondad. El amor es la bondad que busca una relación. Por eso cuando la Biblia habla de amor, notaréis inmediatamente que hay un entorno de relación. Dios nos amó. Escucha uno de los versículos más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Relación. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor en relación. Estos días atrás, hablando de Jesucristo nuestro Señor, os decía que Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no simplemente se aproximó a mí, se aproximó, es decir, se hizo mi prójimo, mi compañero de camino, el que experimenta mi andadura, el que llora mis lágrimas, el que siente mi angustia y el que muere mi muerte. Por esta razón, Jesucristo nunca habló de lo que consiste o de lo que es el amor. Se limitó a expresarlo en hechos. Cristo ama porque amó. Esta es la gran relación que Dios busca de nosotros. El Dios de la Biblia no tiene interés en que tú lo conozcas en sabiduría humana o en inteligencia teológica. El Dios de la Biblia no tiene tanto interés en que tú sepas mucho de su amor. El Dios de la Biblia quiere que tú experimentes su amor. Vengas a una relación personal con Él. Te sientes a su lado y sientas que Él te está amando. Que cuando estás llorando tus miserias y tus angustias, tus problemas cotidianos, cuando sientes la inquietud de la falta del trabajo, cuando tienes una pregunta en relación con una enfermedad, cuando sientes que todo a tu lado se desmorona, lo que Dios quiere es no tanto que sepas que te ama, que sientas que te ama. El Dios de la Biblia es vivo, es dinámico, por tanto es un Dios de relación. Y lo que a Dios le interesa es que tú conozcas que Él es un Dios de amor. Permíteme definirte qué es el amor de Dios. Lo hago de una forma muy breve. Amor de Dios es la perfección divina que lleva a Dios a comunicarse. El Dios de la gloria, el Dios impresionante, el Dios infinito, el Dios creador, el Dios eterno, si no se comunica no le conoces. La Biblia dice que el Dios de la Biblia se descubre no por investigación humana,
sino por revelación divina. De manera que el apóstol Pablo dice que el hombre, viendo la naturaleza, entiende que Dios existe. Y dice que el apóstol Pablo que nadie puede quedar como inocente en relación con Dios, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto por las obras que él hace. No es que el hombre investigando en la naturaleza descubre a Dios, es que Dios habla al hombre por medio de la naturaleza. En esa dimensión, en ese sentido, lo que el Dios de la Biblia busca es una relación personal y directa con la criatura. El amor de Dios es el impulso que Dios ha sentido en su dinámica de vida que le lleva a revelarse al hombre, y es el amor que busca al pecador en su miseria para elevarlo de su plano de necesidad a una realidad espiritual de relación con él. No sirve la teoría del amor. Es necesario experimentar el amor. No voy a extenderme ni un minuto en hablaros del amor de Dios, porque ¿hemos cantado del amor de Dios o no? ¿Lo hemos sentido en nosotros buscándonos en nuestro camino? Bien, baste eso. Vamos a las características del amor de Dios. Me interesa mucho saber cómo es, qué tipo de amor es ese amor de Dios. La Biblia me enseña en primer lugar que el amor de Dios es un amor incondicional. Es decir, Dios ama sin que haya razón alguna para ser amados por Él. De otra manera, yo encuentro ilógico ese amor. La Biblia dice que Dios creó al hombre, lo situó en el huerto de Edén, lo rodeó de favores, de misericordia, le dio la mejor disposición para la vida, lo colmó de bendiciones, y de pronto un día el hombre dijo: no quiero saber nada de ti. Y se alejó de Dios. Y buscó su camino. Y trazó su marcha. Y caminó de espaldas a Dios. Lo que me sorprende es el amor espontáneo de Dios, que según Lucas dice en el Evangelio, vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que estaba perdido. Permitidme decir esto de esta manera, permitidme esta licencia, lo digo con mucha humildad. Si yo fuera Dios, ¿sabe lo que hubiera hecho? Sacar la creación que hice y hacer una nueva. Y olvidarme de estos que me insultan cotidianamente, de los que me desprecian sin razón, de los que no tienen ni una sola palabra de gratitud. Pero el Dios de la Biblia es un admirable amante, porque se vuelca en amor completamente ilógico hacia aquellos que no tienen derecho a ser amados por Él. Voy a poneros un ejemplo de la Escritura. La Biblia habla de un pueblo, del pueblo de Israel. Mencioné a Israel esta mañana. Yo decía que no tengo ninguna admiración específica por Israel en el tiempo presente, ni por ningún otro pueblo de una forma especial. Todos los pueblos de la tierra necesitan a Dios, todos los hombres de la tierra son amados por Dios. Todo el Evangelio es un mensaje que alcanza y traspasa fronteras para llegar a cualquier hombre, en cualquier situación, a cualquier persona, en cualquier pueblo. Jesucristo dijo: id a las naciones de la tierra y haced discípulos predicando el Evangelio. Ahora Dios habla con ese pueblo y le dice estas palabras: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora escucha esto: no por ser vosotros más que el resto de los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de los pueblos de la tierra. Lo hace porque os ama. Aquí está la ilógica de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional. Ama sin esperar recibir nada a cambio. Yo quiero preguntarte, los que conocéis la historia bíblica, ¿creéis que Dios tenía muchas esperanzas en su pueblo? ¿Acaso no sabía Dios que ese pueblo iba a ser un pueblo rebelde contra Él? ¿No sabía Dios que se iba a alejar de sus mandamientos y a quebrantar sus leyes? Lo sabía. ¿Por qué lo ama? Lo ama porque el amor de Dios es un amor incondicional. Dios ama al pecador sin razón lógica, humanamente hablando, alguna, para que le ame. Ama a los creyentes, a los cristianos, ¿a pesar de qué? De nuestras imperfecciones. Si hay un pueblo imperfecto,
y contrario muchas veces a la voluntad de Dios. ¿Sabéis quién es? Los cristianos. Conocemos que tenemos que amar, pero no amamos. Conocemos que debemos entregarnos a los demás, pero no lo hacemos. Conocemos que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero hemos creado nuestra fórmula específica de adoración para que no salgamos de ella. Y sin embargo, a pesar de las miserias de su iglesia aquí en la tierra, Dios nos sigue amando. Ese hombre moderno de la generación, algunos lo conocieron en vida, que se llamó Bonhoeffer, que murió en un campo de concentración en Alemania. Ese hombre, un día en el campo de concentración, sufriendo las penurias de que fue objeto, un oficial del campo le dijo: vamos a ver, ¿cómo es posible que tú sigas amando a Cristo como dices que le amas? Y Bonhoeffer le contestó: lo sorprendente no es que yo ame a Cristo. Lo sorprendente es que, sabiendo cómo soy, Cristo me sigue amando a mí. Aquí tienes la gran relación. El amor de Dios no es una disciplina para enseñar. No es una especulación filosófica o teológica que demostrar. El amor de Dios es la sensibilidad personal de Dios, orientada hacia sus criaturas. La razón de este amor incondicional obedece a su soberanía. Esta mañana hablamos algo de soberanía. Escucha un texto de la Escritura. Nos ama, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Carta segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El que toma la iniciativa en el amor no es el hombre en relación con Dios, es Dios en relación con el hombre. Por eso el apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No hay nada en mí que merezca el amor divino, pero un día yo sentí en mi experiencia personal que era amado por Dios, y mi vida se conmocionó, y mi corazón se estremeció, y mi experiencia cambió, y mi relación con Dios fue nueva, porque puedo expresar esa experiencia como todos vosotros en las palabras de ese antiguo, nunca viejo himno que dice: te hallé y seguí. Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti. Siempre me amaste así. Este es el amor de Dios. El amor que impacta. Mirad, hermanos míos, a lo largo de los últimos años se ha hablado demasiado del amor y se ha amado poco. Dios trae a su pueblo a un encuentro personal con Él para un diálogo de amor en gracia, un diálogo de relación entre el soberano Dios como Padre eterno y cada uno de nosotros como sus hijos. El amor de Dios, además de ser incondicional, es soberano. Decía esta mañana que ningún atributo de Dios está desligado de los demás. La Biblia enseña la soberanía como el amor en acción. Esta mañana hablaba de que Dios determinó en soberanía salvar al hombre. ¿Por qué? Porque nos amó. El apóstol Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en precio, en propiciación por nuestros pecados. Por eso Dios en soberanía ama, porque así lo ha establecido. Escucha la Biblia. La Biblia dice: Dios en amor nos ha predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. En voluntad de amor, Él nos ha aceptado, nos ha buscado, nos ha alcanzado y nos ha salvado. Nada es nuestro, es sólo según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios es además infinito, necesariamente. Siendo un atributo de Dios y siendo Dios infinito, su amor, sus perfecciones son tan infinitas como Él.
El amor de Dios desborda cualquier capacidad humana para poder comprenderlo. Esa palabra castellana, ese verbo castellano, comprender, tiene una raíz que significa abarcar con los brazos, dimensionar, establecer una medida. Nadie puede comprender, es decir, meter en su mente lo que es infinito, porque nuestra mente es una mente finita y limitada. De manera que por mucho esfuerzo que tú hagas, el amor de Dios superará siempre tus condiciones y tus pensamientos. Baste esta tarde saber que el Dios de la Biblia demostró la grandeza de su amor. Y así lo escribe el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios necesita un amor tan grande para amar a pecadores como nosotros. La infinita dimensión del amor de Dios se encuentra en la lógica del destino de ese amor. Nosotros somos rebeldes, somos pecadores, somos enemigos de Dios en malas obras, y el amor infinito de Dios nos sigue amando. Cristo expresó ese amor en toda la dimensión. Cuando Cristo es enviado por el Padre al mundo, cuando Cristo se hace hombre, cuando la segunda persona de la deidad entra en la historia de los hombres y se hace un hombre como nosotros, viene para revelarnos, entre otras cosas, el amor de Dios. Y Juan, cuando va concluyendo la escritura de su Evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 1, hablando del amor hacia aquel grupo de hombres que habían estado con Jesús, dice así: como a mí había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, en dimensión infinita. Por eso Pablo dice: yo pido a Dios que os haga sentir el amor, que excede a todo conocimiento. No sé si te das cuenta de dónde voy a parar con esto. No se trata de saber intelectualmente el amor de Dios. No se trata de que puedas definirlo teológicamente. No se trata de que cantes sobre ese amor. Se trata de que sea conocido por ti. De que haya una experiencia de relación con el amor de Dios en tu vida. De modo que no solamente sepas que Dios te ama, te sientas amado por Él. El amor de Dios es eterno. Nos ama ¿desde dónde? Desde donde se origina el amor, desde la eternidad. El Dios de la Biblia, eternidad, como sabéis, lo dije repetidas veces estos días, eternidad no es tiempo infinitamente largo o espacio infinito de tiempo. Eternidad es todo lo contrario, es no tiempo. Es un presente perpetuo, un presente absoluto. El Dios de la eternidad, el Dios que crea antes de la creación, en sus perfecciones ama. Por tanto, el amor de Dios es un amor eterno. Mira lo que dice Pablo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad, Dios comenzó a orientar su amor hacia la criatura que Él mismo iba a crear. Por eso la Biblia, hablando de esta verdad, dice así, Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. ¿Y cómo lo sé? Lo sabes porque te estoy extendiendo, prolongando mi misericordia. El amor eterno de Dios mantiene ese afecto entrañable de Dios hacia los destinatarios del amor permanentemente. Dios es eterno. Su amor es también eterno como Él. El amor de Dios, además de eterno, es un amor inmutable. No hay cambio en Dios. Santiago, al escribir su epístola, dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esa traducción es un problema, porque indudablemente el texto griego es mucho más simple. Lo que pasa es que tenemos que traducirlo de esta manera para que haya una panorámica de lo que está diciendo el escritor en el texto griego. El texto griego dice que en Dios no hay paralaje. ¿Qué es eso? Bueno, lo sabes inmediatamente. Los astros tienen paralaje, es decir, un astro
A veces está más cerca y otras veces está un poco más lejos. La misma Tierra en su ruta alrededor del Sol, hay ocasiones en que está más próxima, otras ocasiones en que está más lejos. Y es más, según dicen los astrónomos, yo no lo siento, supongo que tú tampoco, la Tierra cabecea. Bueno, que no cabecee demasiado, por favor. Pero esa Tierra que cabecea significa que los astros, a pesar de la perfección de su estructura matemática en sus órbitas, no funcionan milimétricamente inalterables a lo largo del tiempo. Hay mudanza y sombra de variación. Dios no. El Dios de la Biblia dice, yo soy el que soy. No hay distancia, siempre está cerca. No hay cambio en su amor, siempre lo mantiene. Por tanto, el amor de Dios, que es inmutable, me trae un tremendo consuelo a mí esta tarde, como cristiano y como hombre de este siglo, en medio de grandes dificultades. ¿Alguno de vosotros está viviendo alguna dificultad? La pregunta sería mejor hacerla de otra manera. ¿Hay alguno de vosotros que no viva alguna dificultad? Bueno, indudablemente, los tiempos actuales son tiempos difíciles. Estaba leyendo hoy un artículo en La Vanguardia que hablaba precisamente de la situación actual. Bueno, dirán tantas cosas y se mencionarán tantos datos y habrá tantas referencias y al fin y al cabo un día el mundo saldrá de una crisis. ¿Para qué? Para entrar en otra. Esta es la vida del hombre y esta es la miseria del hombre a pesar de su grandeza. En medio de la crisis, de los problemas, de las angustias de cada día, yo abro mi Biblia y leo estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Habla de conflicto. Somos contados como ovejas de matadero. Habla de situaciones límites. Antes en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En los conflictos y en las dificultades. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y un hombre que tiene puesto a precio su vida, añade, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo ahí? En toda esa larga expresión de confianza, Dios es inmutable. Dios no cambia. Y lo que me sorprende de la inmutabilidad del amor de Dios, ¿sabe lo que es? Que Dios es capaz de perdonar mis transgresiones y no tener en cuenta mis caídas. Ah, qué tremendo. El Dios de la Biblia es el Dios positivo. Es el Dios que extiende una mano al que ha caído para levantarlo, no para reprenderlo. Es el Dios que busca en la disciplina cotidiana hacernos semejantes a Él. Pero es el Dios que lo único que pregunta al que le ha negado es una sola cosa. ¿Tú me amas? ¿Cuán distante está el cristianismo del amor de Dios? Siento esta tarde una tremenda conmoción y cuanto más estudio estos temas de aproximación a Dios, más cuenta me doy de esto. El cristianismo ha fracasado radicalmente en nuestra sociedad porque es incapaz de restaurar al que ha tropezado y ha caído. La experiencia de muchos cristianos es señalar con el dedo la falta de otro y mantenerse arrogante en el camino de la perfección, hipócrita. Cuando tú haces eso, has dejado de vincularte con el amor de Dios. El amor de Dios es el que envía a Jesucristo a buscar la oveja extraviada. Cientos de creyentes evangélicos en España están hoy en el mundo porque nadie ha extendido un brazo de gracia para buscarlos en su necesidad. Somos dados a hablar, pero muy poco dados a abrazar. Somos dados a señalar,
pero somos muy poco dados a comprender. Y yo voy a la Biblia y me encuentro con la dimensión tremenda de ese amor que yo necesito entender. Y lo expreso en las palabras de David: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo tú me recogerás. ¿Estás haciéndolo tú? Tú que dices que amas a Dios y que has sentido el amor de Dios en tu vida, tú que predicas el amor de Dios, tú que te llenas de grandeza cantando sobre el amor de Dios, tú que dices a menudo, te amo, Señor, ¿estás amando a los demás como fuiste amado o no? Porque si no lo estás haciendo, no conoces el amor de Dios. ¿Tú te das cuenta dónde estamos? Tenemos que retornar inmediatamente a una experiencia con Dios. Basta, por favor, de religión, basta de religión. Basta de cristianismo teórico, basta de prácticas externas, basta de estructura. Comencemos un encuentro personal con el Dios de la gracia. Y dejemos de hablar de amor para amar entrañablemente. Porque el amor de Dios es un amor de entrega. La expresión de entrega me conmueve. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. El verbo enviar, traducido muy bien al castellano de esta manera, en el texto griego tiene mucho más énfasis. Yo lo voy a traducir de otra forma. Y despidió a su Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Dios de amor determinó que su Hijo muriese por nosotros en una cruz, ¿verdad? Claro. ¿Y quiere decir que el Dios de amor se ha comprometido con esto? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es fiel. Y cuando llegó el cumplimiento de la obra de redención, de la salvación del hombre, Dios abrió la puerta del cielo, voy a expresarlo de esta manera, y dijo a su Hijo: ahora, hijo mío, vete al mundo de los hombres y no vuelvas aquí hasta que haya realizado la obra de salvación del hombre. Nunca Dios pronunció un discurso a los hombres sobre ese amor que Él iba a ejecutar. Envió a su Hijo en amor de entrega. Y este Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se entrega a sí mismo por nosotros, ¿o no? Claro. ¿Haciendo qué cosa? Pues fíjate qué fantástico. Encarnándose. Y aquel verbo fue hecho carne. Y en el seno de la bendita y bienaventurada Virgen María, el Espíritu Santo engendra la naturaleza humana del Verbo de Dios. Y después de la gestación y el alumbramiento, tenemos al Emanuel. ¿Cómo? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No te extrañe que los magos fueran a buscar al Hijo de Dios en el palacio de Herodes, que menos. ¿Dónde iba a estar el rey de los judíos? En la capital y en el palacio. ¿Dónde estaba? En el pesebre de un mesón perdido. ¿Por qué? Porque Dios quiere en Cristo experimentar los males de la criatura para compadecerse de ella. Cuando Dios viene en Cristo, viene a experimentar la pobreza, no solo en el sentido espiritual que yo dije el otro día, sino en el sentido físico. Cristo fue pobre y su vida discurrió en un ambiente familiar de una situación económica entonces, en el entorno histórico de entonces, de nivel bastante bajo. Su padre era un carpintero. Y él, carpintero también. Le llamaban el hijo del carpintero, pero le llamaban también el carpintero. Y de pronto un día en la historia de Jesús, en su andadura y en su camino, se levanta la cruz. Y en esa cruz, Jesús es clavado, porque nos ama. Y en esa cruz, Cristo asume la responsabilidad penal de tu pecado y del mío. Y muere ocupando tu lugar. Me acerco a la cruz del Calvario. Subo por la fe la colina. Me pongo delante del crucificado. Y le pregunto esta noche: ¿por qué mueres, Señor?
Y él me responde en las palabras de Pablo: el Señor te amó a ti y se ofreció a sí mismo por ti. ¿Tú entiendes ahora el amor de Dios? ¿Quieres más evidencias? El Hijo de Dios ocupa tu lugar para darte vida y perdonar tus pecados. ¿Cuál es la consecuencia? Yo no quiero extenderme mucho hoy. Tengo ya mala fama con vosotros. No hubo un día que no me extendiera un rato, más de la hora. No quiero hacerlo hoy. ¿Cuál es el conocimiento, la conclusión vivencial en relación con ese amor? Dios quiere que tú ames, ¿sí? Sí. Pero resulta que Él se da cuenta de algo, que tu amor personal siempre es un amor muy limitado. Y yo diría, valga la redundancia, un amor excesivamente personal. Bueno, ¿yo amo a quién? Bueno, amo a los que me son simpáticos, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a los amigos, amo a los que piensan como yo, pero cuando alguien se enfrenta conmigo y me dice lo que no debe, en ese momento yo valoro si debo amarlo o no, ¿verdad? Dios no. Dios dice, no me interesa ese amor. Ese es el amor propio del hombre. No me interesa. Quiero dotar a los cristianos de un amor de entrega como el mío. ¿Y qué hace Dios? Escucha lo que dice Pablo. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que Dios hace es algo sobrenatural. Vuelca, derramar. ¿Sabe lo que significa el verbo derramar? No significa llenar el corazón, significa vaciarla, el amor, de tal forma que sale por fuera, no puedes contenerlo. Dios derrama su amor por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que tú no puedas vivir sin amar. Cuando una persona cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, se produce en su vida un cambio sustancial. La Biblia dice que aquel corazón de piedra, es decir, el corazón endurecido, el corazón frío, el corazón egoísta, es sustituido por un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Y en ese corazón de carne, Dios coloca su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos amar como fuimos amados. De manera que por esa razón, Jesucristo dice a los cristianos y establece para nosotros, no un ruego, un mandamiento, escúchalo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros. ¿De qué manera? Bueno, más o menos, no. Como yo os he amado. Escúchalo. Es el mandamiento. La vida cristiana descansa sobre dos grandes mandamientos, el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, que el mundo vea que tú amas a tus hermanos, para que puedas decir al mundo cómo te amó Dios. Es más, Pablo escribe la carta a los Efesios. ¿Cuál es el tema de la carta a los Efesios? La iglesia. Y Pablo en el capítulo 4 y en el capítulo 5 está elaborando un pensamiento teológico tremendamente complejo sobre la iglesia. Y de pronto, como si Pablo dijese, esto algunos no lo van a llegar a entender. De pronto dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y decimos, vaya, ya Pablo la ha liado, bien liada. Porque mira tú lo que está diciendo a los maridos. Bueno, quiero deciros algún paréntesis, que si yo pudiera borrar ese versículo de la Biblia, lo borraba con mucho gusto. Porque cada vez que lo leo me siento muy impactado, porque yo no estoy amando a mi esposa como fui amado por Cristo. Yo soy egoísta, ¿sabes? Supongo que vosotros también. Y a veces cuando hay algo en la relación con tu esposa que no te gusta demasiado, ¿qué haces? Pues saltas. Bueno, claro, naturalmente que sí. Ahora, lo que dice la Biblia es que tú tienes que amar a tu esposa sacrificialmente. ¿Cómo?
Lo que está diciendo Pablo es que tú tienes que amar a tu esposa por necesidad de amor, no por lo que vas a recibir de ella. Que tú tienes que amar a tu esposa sin condiciones. Claro, algún hermano me va a decir esta noche cuando salga por ahí, me va a saludar y me dice, es que tú no conoces a mi esposa. Bueno, pues aunque tu esposa sea, no sé, dejadme esta libertad para distenderos un poquito, aunque sea un cruce de hiena y de chacal, tienes que amarla. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo mismo para Dios. Y Dios te está amando a ti. Hermanos míos, queridos hermanos míos, basta de teoría religiosa. Bastante daño hemos hecho a la sociedad con nuestras teorías religiosas. ¿Cómo puedes tú predicar el Evangelio de Cristo cuando ves hermanos que no quieren saber nada de otros hermanos? ¿Por qué? Por alguna enorme herejía. No, Señor, porque dejaron de pensar como tú. Esto es pecado. ¿Entiendes esto? Porque lo que Cristo está diciendo es que los cristianos no se van a distinguir porque sean absolutamente iguales en pensamiento. No lo dice la Biblia. ¿Tú lo encuentras en algún sitio? No. Pero dice, haya en vosotros el mismo, ¿qué? Sentir. Es decir, el amor de Cristo fluyendo en el corazón del cristiano elimina las roturas en las congregaciones, el distanciamiento entre los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ambos, uno y otro, no siguen pensando igual, pero sienten lo mismo. Hay dos mujeres en la iglesia de Filipos, conocéis la Biblia bien todos vosotros. Una se llama Evodia, la otra Síntique. Qué extraño, dos mujeres peleadas en la iglesia. Bueno, no solo se pelean las mujeres, Yo creo que es bastante más problemático cuando se pelean los hombres, pero bueno, dejémoslo ahí. La historia dice que son dos mujeres. Y claro, yo creo que los líderes de aquella iglesia estuvieron haciendo muchísimo para que aquellas mujeres concordasen, dejasen de estar peleadas. Son dos mujeres que tuvieron participación en la fundación de la iglesia, Son dos mujeres a quienes Pablo coloca a la altura de sus, ¿qué? Colaboradores. Lee el capítulo. Le dice, mira, ellas han luchado por el Evangelio como Clemente y los demás colaboradores míos. La historia dice que las mujeres en la iglesia primitiva fueron elementos de primer nivel. Y de pronto estas dos están peleadas. Y Pablo dice, ¿qué le voy a decir yo a estas dos para ver si por fin pueden arreglarse? Algo muy simple. A Evodia ruego y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Ah, mis hermanos, cuando tú llegas a sintonizar con el Señor y con el amor de Dios en Cristo, automáticamente eres un hombre, una mujer transformada, capaz de amar sin condiciones a los demás. ¿Te das cuenta de esto? El amor tiene que manifestarse en la familia. Si hay algo difícil hoy, es evangelizar a un niño. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esos niños contemplan en sus casas escenas de incomprensión por falta de amor. Recuerdo esta noche y me impacta mucho cada vez que lo recuerdo. Una noche llevábamos Esther y yo en nuestro automóvil a una hermana de la iglesia. El primer domingo que no estaba viviendo ya con su marido. Con nosotros iba el niño. Y llegamos al portal donde vivían. Y el niño bajó rápido del coche y subió al portal y llamaba al timbre. Y su madre le dijo, ¿a quién llamas? Y él le contestó, a papá. Y su madre le dijo, papá no va a estar más con nosotros. Pues llámalo al móvil. ¿Cómo vas a explicar tú nada a un niño que está experimentando eso?
Y si eso se produjese en el mundo, como decimos ahí afuera, tendría tal vez una ilógica razón de ser. Está ocurriendo en el mundo de los cristianos. Porque hemos perdido el contacto con el amor de Dios. He visto a lo largo y ancho del mundo en mi ministerio divisiones tremendas en las iglesias. Por doctrina fundamental, ni una de ellas, al menos yo no conozco ninguna. Por doctrina general, pocas. Por formas, la mayoría. Y cuando tú vienes a esta experiencia, no te atrevas, por favor, a hablar del amor de Dios, ni a participar de la Santa Cena, porque estás comiendo juicio para ti. Mira lo que dice Juan, y termino. Mira la advertencia solemne de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora escucha bien esto, por favor. No te confundas. No creas que tu vida es una mera profesión de fe. Tiene que tener una realidad esencial en vinculación con Cristo. El que no ama, no ha... Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A veces preguntamos, ¿tú eres salvo? Respuesta, sí. ¿Y cómo sabes que eres salvo? Bueno, a veces los jóvenes que son encantadores, los adolescentes, te dicen, pues mira, resulta que un día en un campamento de verano, ¿verdad? ¿Cuántas veces? En un campamento de verano el profesor me habló de esto y de lo otro, y luego dijo, el que quiera ser salvo levante la mano, y yo levanté la mano. Mi querido amigo y hermano, tú puedes levantar una o las dos, y no ser salvo. ¿Tú quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saberlo? Escucha lo que dice la Biblia. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, menosprecia, coloca en segundo lugar a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Te das cuenta de esto? La realidad del nuevo nacimiento no está en lo que tú creas que eres, sino en lo que eres realidad. Y la realidad del amor de Dios, de la vinculación con el amor de Dios, exige en tu vida que ames a ¿cuántos hermanos? ¿A unos cuantos? A todos tus hermanos. Claro, alguno me puede decir esta noche, es que estos hermanos a los que yo soy incapaz de acercarme son rarísimos. Bueno, a lo mejor tú también eres rarísimo para ellos. Pero el problema no está en la rareza, el problema está en la realidad de lo que son. Toda persona nacida de nuevo, salva por gracia mediante la fe, es mi hermano en Cristo. ¿Sabes eso? ¿En dónde? En donde esté. Y se llame como se llame. Hemos puesto títulos a lo largo de la historia evangélica, hemos puesto nombres, y esos nombres que hemos puesto o que nos han puesto han servido para gloriarnos nosotros en nosotros mismos. Y hemos levantado un altar a la doctrina y hemos quemado el amor en el altar. Y hemos adorado la Biblia en lugar de adorar al Dios de la Biblia. Y la situación es dramática. Y la reacción tiene que ser inmediata. Tengo que conocer el amor de Dios. Ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Lo estás haciendo.
Si no amas, no ministres, Estás inhabilitado. Escucha lo que dice la Biblia. Si yo tengo lenguas humanas o angélicas, etcétera, etcétera, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Lo que dice Pablo es que un ministerio hecho sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia. Además, el amor de Dios tiene que manifestarse necesariamente impulsando el ministerio cristiano. A veces decimos en nuestro mundo tan complejo, decimos es que la Iglesia no tiene compromiso. ¿Lo dijisteis alguna vez? Yo sí, muchas. Es que no hay compromiso, es que no se trabaja, es que no. Tú tienes dos opciones para levantar el compromiso de una iglesia, ¿sabes cuál? La vara o la gracia, no hay término medio. Si tú aplicas la vara, el domingo próximo tendrás menos compromiso. A nadie le gusta ser golpeado. ¿Tú sabes cómo se alcanza el compromiso de una iglesia? Escucha a Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, hermanos queridos, coloca en el púlpito de la iglesia la cruz de Cristo, por favor. Coloca en el púlpito de la iglesia la gracia de Cristo. Coloca en el púlpito de la iglesia el amor de Cristo, y si el amor de Cristo no mueve al pueblo de Dios, no hay nada que lo haga mover. ¿Entiendes esto? Es necesario volver a Dios sin condiciones. Hace un tiempo leía un libro, una pequeña biografía de un oficial del servicio secreto ruso en tiempos del régimen comunista en Rusia. Este oficial tenía como misión suya detectar cristianos, acusar cristianos y encarcelar cristianos. Y la tenía empeñada con el pastor de una iglesia, en la clandestinidad. Había estado en la cárcel, había sido golpeado, y cuando por fin lo pusieron en libertad, dándole instrucciones de que no continuase con su ministerio, recibía la visita de este y de otros más. A menudo, a veces le golpeaban, le destruían sus libros, etcétera, etcétera, etcétera. Una noche de invierno, este oficial y un compañero suyo vino a la casa de este pastor. Y la mujer, la esposa que estaba en la cocina preparando la cena, le dijo a los dos hombres que vinieron allí: por favor, no golpeéis a mi marido. Y ellos fueron al despacho donde estaba el marido. Tiraron cuanto tenía encima de la mesa. Le amenazaron violentamente. Le destruyeron parte de la biblioteca. Y luego se iban. Y este hombre salió con ellos, y al pasar por la cocina le dijo a su esposa: pon 2 platos de sopa caliente, que hace mucho frío esta noche. Para los dos. 15 días después, este oficial se presentaba ante el superior suyo y le decía: no quiero continuar en este servicio. ¿Por qué? Y le explicó. Y el hombre, el oficial superior, le dijo: pero tú también crees en Cristo. Y dijo: no, señor, yo no creo en Cristo, yo he visto a Cristo en la acción de esta persona a la que yo golpeaba. Barcelona necesita ver a Jesús. España necesita ver a Cristo. Nuestra sociedad no se sustenta en teorías ni en fórmulas externas. Necesita un cambio de adentro a afuera. Tuya es la responsabilidad de exhibir a Cristo en esta ciudad, en un acto de entrega incondicional a los demás.
amando como fuimos amados. Que Dios, por su gracia, añada su bendición. Pido al Señor que este tiempo de reflexión con vosotros sobre estos temas traiga una consecuencia. Que la congregación toda tome una determinación y venga al encuentro del Señor y le diga: Señor, no más el pasado. Queremos conocerte de forma personal e incondicional. Y Dios hará su obra con vosotros para su gloria.